Hola de nuevo y bienvenidos a este cuarto estudio en el libro de Romanos. En esta ocasión vamos a estar en el capítulo 8, Romanos capítulo 8. Y vamos a pensar en la vida de un creyente como si fuese siguiendo un mapa. Tiene que tener un destino final, pero también ese mapa marcaría en este caso de dónde venimos. Pues haciendo un recorrido desde dónde venimos hacia dónde vamos, pues tenemos este capítulo 8 que nos describe más o menos esa ruta que sigue aquel que está bajo el control del Espíritu Santo, siguiendo el lenguaje de Romanos 8, de quien anda en el Espíritu. Pues el creyente, en primer lugar, todo creyente venimos de una muerte espiritual. Y hay unas características de esta persona que está muerta espiritualmente. Por ejemplo, Romanos capítulo 8, en los versículos 5 y 6 se nos dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Una mente puesta en los deseos humanos. Dice que esa mente de quien no está en Cristo es una mente carnal, se le llama aquí. Carnal significa que está pensando solamente en sus propios deseos. Es una mente que está puesta en los deseos propiamente humanos. Tal vez si leemos algunos otros versículos, por ejemplo, Efesios capítulo 4, en el versículo 23 se nos llama y se nos dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente anteriormente estuvo en ese estado de solamente pensar en lo suyo, una mente muy egoísta. También Colosenses capítulo 3, en los versículo 5, 3:5 se nos dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y luego se mencionan una serie de pecados. Es en estos pecados en donde estaba nuestra mente. Es allí que estábamos pensando, es a eso lo que siempre estábamos volviendo, porque la mente estaba fijada allí. ¿Qué cosas? Habla de fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas, dice, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y luego, versículos 8 y 9, se nos dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Notas que cuando la mente está enfocada en sí mismo, obviamente siempre va a ir y va a caer en una situación, en un estado de pecado continuo. Así está toda aquella persona que no ha venido a Cristo. La inclinación de la vida sin Cristo entonces se va a oponer siempre a Dios y nunca se va a sujetar a Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo 8 en el versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No puede sujetarse a Dios. Nunca un no creyente va a ser una persona sometida u obediente a Dios. No puede, porque todavía está sujeta a su carne, obedece a su carne y por eso no se ha entregado al Señor. Una vez que la persona se entrega al Señor, entonces se va a someter a Él. Como no se somete a Dios, entonces se nos explica en Romanos 8:8 que es incapaz de agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En esa condición de pecado es imposible que Dios sea agradado. Luego, en el versículo 9, en la primera parte del versículo 9 se nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y aquí viene el asunto. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es
de Él. Es ajeno a Cristo totalmente, no le pertenece. De allá venimos, de allá viene el creyente. El creyente viene de una mente que está puesta en sí mismo, una mente egoísta, una inclinación a hacer solamente el mal y no se sujeta aunque quiera. No se puede someter a Dios, es incapaz de agradarle en ese estado y es ajeno totalmente, no le pertenece a Cristo. Pero cuando venimos a Cristo, entonces Dios hace que nuestra vida dé un giro total. Para empezar, Romanos capítulo 8, versículo 1 se nos dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora está hablando del creyente. El creyente, esa persona que ha depositado su fe en Cristo, no solamente cree que Dios existe, le cree a Dios, cree que el sacrificio hecho por Cristo Jesús es suficiente para darle la salvación, que no necesita agregar nada más. Y esa persona que deposita esa fe en el Señor, entonces la condenación le es removida. Y aquí hay un texto que nos habla de la seguridad de la salvación. Ese texto dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, que la ley del Espíritu es una ley superior a la ley aquella esclavizante del pecado que siempre me lleva, me inclina a oponerme a Dios haciendo lo que yo quiero y no lo que Dios quiere. Es una ley superior. Dice entonces Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Notas? Dos leyes, la ley del pecado y la de la muerte por un lado y la ley del Espíritu por otro. Pero en el creyente ha vencido la ley del Espíritu, ha anulado esa ley, esa fuerza que inclina al hombre a hacer solamente el mal. Si vamos a los evangelios, el Señor Jesús explicaba esto dando una ilustración. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12 y el versículo 29, dijo él: porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces, en esa ilustración está el Señor que tiene toda la capacidad de atar a aquel que está dentro de esa casa, que en esta ilustración, y tiene esclavizado a alguien. Para poderle quitar esa vida a ese hombre fuerte, primero tiene que atarle. Entonces, el rescatador, el salvador, tiene que ser mucho más fuerte que ese hombre fuerte. Es una ilustración que ponía el Señor Jesús. Y creo que en Primera de Juan capítulo 3, versículo 8, se nos explica lo mismo de esta manera, diciendo: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y mira, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él es mucho más fuerte que aquel que el Señor llamó el hombre fuerte. Esa ley del Espíritu es superior a la ley que me lleva al mal y a condenación entonces. Ahora, otra cosa importantísima, el giro que ha dado esta vida que ha venido a Cristo Jesús, es que las demandas de la ley, todas las demandas de la ley del Antiguo Testamento, le han sido dadas porque Cristo cumplió la ley por él. Mira, versículos 3 y 4 de Romanos capítulo 8. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Las demandas de la ley, la demanda de cumplir la ley, no la puedo cumplir yo, no la puedes cumplir tú, nadie la puede cumplir, a excepción de Cristo. Él la cumplió y la cumplió por ti y por mí, para que esa justicia de Dios, el haber superado en obediencia
toda la tentación que pudo haber, porque Él fue tentado igual que nosotros. Fue tentado a pecar. Reconocemos que Satanás mismo, hay toda una exposición acerca de cómo Satanás le lleva una y otra vez para ser tentado, para hacerle pecar. Pero Él cumple todo, obedece todo y lo cumple para que esa obediencia suya, que es su justicia, me sea aplicada a mí y a ti que hemos creído en Cristo Jesús. ¿De dónde viene el creyente? Viene de una muerte espiritual, de una mente reprobada. Pero al venir a Cristo, esa vida ha dado un giro. Dios le ha hecho dar un giro tremendo. Ahora, la condenación, por lo tanto, le ha sido removida. La ley de Dios ha superado esa ley que le ata al hombre al pecado. Y las demandas de la ley le han sido dadas a él. Una tercera cosa que se menciona aquí es que ahora que estamos en Cristo Jesús, la vida del creyente está en conexión con el Espíritu Santo. ¿Recuerdas cómo se nos dice que estaba en nuestra mente? Versículos 5 y 6 del capítulo 8 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esta mente ahora está ocupada en las cosas de Dios. Y dice el versículo 10, Romanos 8:10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, que esta mente, aquella mente anterior le llevaba a muerte. Esta mente, esa mente de Cristo ahora en el creyente, le lleva a vida, le lleva a paz. Allá en el libro de Deuteronomio, el Antiguo Testamento, Moisés está repitiéndole la ley al pueblo. En Éxodo, Dios da la ley y Moisés, a su vez, la da al pueblo. Pero en Deuteronomio repite la ley. Por eso ese libro se llama Deuteronomio, de otra manera, la repetición de la ley. Moisés ya está pronto para salir de este mundo. Por lo tanto, reúne al pueblo y le dicta de nuevo la ley. Y al final de darle esa ley de nuevo, le dice, Deuteronomio 30, versículos 19 y 20, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró el Señor a tus padres Abraham, Isaac, Jacob, que les habría de dar. Entre otras cosas, lo que está diciendo Moisés es, mira, obedece y tendrás vida. Obedece y tendrás vida. Nota que ahora en el creyente, aquel que está en Cristo Jesús, su mente está ocupada en las cosas de Dios. Su deseo es obedecer a Dios. Y dice Romanos capítulo 8, versículo 10, que eso es vida y eso es paz. Es el mismo concepto del Antiguo Testamento, solo que la ley de Moisés no podemos cumplirla o no pudimos cumplirla. Cristo la cumplió por nosotros. Ahora nos sometemos al Espíritu Santo, nos sometemos a Dios mismo y tenemos la misma vida que se prometió para aquel que obedecía la ley del Antiguo Testamento. Otro concepto importante en cuanto a esta conexión que tiene el creyente con el Espíritu Santo es que cohabitamos con el Espíritu Santo. Capítulo 8 de Romanos, versículo 9 se nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Dios mora en vosotros, dice. Es decir, la palabra mora ahí tiene que ver con que permanece, no solo que está ahí, sino que permanecerá, estará allí. Y este es otro texto que nos habla acerca de la seguridad de la salvación en Cristo Jesús. Una vez que
recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros permanentemente. El Espíritu mora en vosotros, el Espíritu permanece en vosotros. Una conexión del creyente con el Espíritu. Y por lo tanto, ahora el creyente no tiene ningún compromiso con la vida pasada. Dice Romanos 8, versículos 12 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No hay ningún compromiso con la vida pasada. El apóstol Pablo decía y escribía él en Filipenses capítulo 3, en el versículo 8, un texto que lo conocemos muy bien. Decía él en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Una palabra muy fuerte. Todas las cosas del pasado las tengo por basura. Esa palabra basura allí tiene que ver con los desperdicios que en aquel tiempo se le lanzaban a los perros. Recordemos que los judíos no tenían como mascotas perros, no criaban perros. Para ellos un perro era un animal inmundo, por lo tanto no estaba en casa. Pero alguna gente tiraba los desperdicios de casa y venían los perros que en ese momento, como no eran criados en casa, entonces eran salvajes. Y lo que hacían los perros era pelearse por aquellos desperdicios. Cuando Pablo dice, todas las cosas de la vida pasada, todas aquellas cosas las tengo por basura, está hablando que aquello se lo deja para que otros se peleen por ello si quiere. Pablo era un erudito. Pues si alguien quiere títulos, si quieres todas esas cosas, eso no es para mí, decía el apóstol Pablo. Para mí es basura, eso es un desperdicio. Si otros quieren vivir y pelearse aún por esas posiciones, por esos títulos, por esos privilegios, que lo hagan. Yo no. Y es interesante eso. No, porque el apóstol Pablo nos hace entender una y otra vez, no tenemos ningún compromiso ya con la vida pasada. Nuestro compromiso es con Cristo Jesús. A quien queremos agradar y debemos agradar es a Él, no a nosotros. No es por nuestra vanidad que vivimos. Vivimos para la gloria de Él. Y el Espíritu Santo permanece en nosotros. Nuestra mente está ocupada en las cosas del Señor. No tenemos compromiso con el pasado. Y otra cosa interesante es pensar, ¿cómo es esto de cohabitar o vivir juntamente con el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo habite la vida del creyente? Romanos 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los hijos de Dios van de la mano con el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo son guiados por Él. Y mira lo que dice los versículos 15 y 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es que Dios nos imparte seguridad tiernamente. La idea aquí es como un padre que lleva de la mano a su hijo pequeño, le va guiando, le va dando seguridad que no le va a soltar. Ese pequeño puede hablar con su padre y puede hablar tiernamente con él. Abba, Padre, dice ahí, o papito. Es la conexión que tiene el creyente con el Espíritu Santo. Permanente. Está siendo guiado por él y el Espíritu Santo va con él, le acompaña. Por esto este pasaje habla de andar en el Espíritu. Y como vemos, venimos de una muerte espiritual, la vida ha dado un giro y ahora estamos en conexión con el Espíritu Santo, por supuesto, porque habita en nosotros y por lo tanto tenemos un destino totalmente cierto. Y el destino es la mayor dignidad que podamos tener por los siglos de los siglos. Es llegar a la gloria de Dios.
Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. De lo que está hablando es de la resurrección. Lo que está diciendo es, el cuerpo no será ya más mortal. ¿Y cómo puede ser eso? Bueno, obviamente aquí tendríamos que ir a tal vez 1 Corintios capítulo 15, que nos habla acerca de la resurrección. Y ahí se nos dice, 1 Corintios capítulo 15, en los versículos 42 al 44. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra, este cuerpo, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Esto es interesantísimo entonces acerca de la resurrección. Esto mortal se ha de convertir en inmortal. Es decir, está hablando de la glorificación. Venimos de un estado de condenación. Pero el Señor nos levantó, nos ha dado su justicia y ahora estamos justificados por la fe. Y estamos en un proceso de santificación y vamos hacia la glorificación, donde el cuerpo no será más mortal, sino que habrá un cuerpo glorificado. Por eso Romanos capítulo 8, versículo 17, esta porción termina diciendo, y si somos hijos de Dios, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es que Dios ha compartido su justicia con nosotros. Y llegará el momento cuando entonces ha de compartir su gloria. Su gloria la ha de compartir con nosotros. Y estaremos así con el Señor por siempre, dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses. Una bendición tan grande. Esta es la ruta que lleva toda aquella persona que ha depositado su fe en Cristo. Viene de una muerte espiritual. Al venir a Cristo, su vida da un giro. Está en conexión ahora con el Espíritu Santo y un día tendrá como destino final la mayor dignidad que existe. La gloria de Dios, la glorificación. Bendito sea Dios por esto que su palabra nos enseña. Sigamos disfrutando de la palabra del Señor, sigamos estudiándola en casa. Que el Señor te bendiga, hermano, y adelante en Cristo Jesús. Dios te bendiga.